¿Será que una persona que cree en Dios, una persona que sigue a Cristo, puede tener enemigos? ¿Será que los judíos y los samaritanos se llevaban bien? Pues en la Biblia se nos explica que los judíos y los samaritanos sentían un odio entre sí. Incluso hay una parte de la Biblia que nos dice que no se hablaban, no se dirigían palabra alguna. Y hoy vamos a estar viendo esta historia y el porqué de la rivalidad, del odio, de la enemistad entre judíos y samaritanos. Para lo cual vamos a empezar a ver la Biblia. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Luego vino su sucesor, que era el rey David, y posterior a él vino su hijo Salomón. Durante el reinado de estos tres personajes bíblicos, pues todo Israel se encontraba unida. Las 12 tribus de Israel se mantenían unidas, luchando juntas, combatiendo contra sus enemigos, defendiendo y conquistando la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero cuando Salomón murió, su sucesor fue su hijo Roboam. Y en ese momento se vino también un grupo liderado por Jeroboam, los cuales querían que se bajen los impuestos, que el trabajo disminuya. Pero Roboam, con la dureza de su corazón y no haciendo caso a los ancianos de Israel que le decían que acceda a los pedidos del pueblo, pues hizo lastimosamente que el pueblo de Israel se divida en dos. En la parte del norte quedaron 10 de las 12 tribus, conocidas como Israel. Y en la parte sur solamente quedaron 2. Ahí estaba la tribu de Judá y de Benjamín, los cuales unidos se conocían como el pueblo o el país de Judá. De esa manera, lastimosamente, los israelitas se dividieron en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. El reino de Judá tenía como capital a Jerusalén, donde se encontraba el templo que había construido Salomón, el templo que ya había sido pensado por el rey David. Y en el norte, en Israel, al no tener un templo, pues en Samaria empezaron a construir altares donde adorar a Dios. Y no solamente eso, porque Jeroboam lastimosamente llevó al pueblo a la idolatría. Empezó a crear altares para otros dioses ajenos, desviando así el corazón, por supuesto, de las 10 tribus del norte. Más allá de todo eso, ambas naciones fueron conquistadas por otros pueblos. La nación del norte, Israel, fue conquistada por los asirios. Los llevaron cautivos. Y no solo eso, sino que también los juntaron con extranjeros, perdiendo así muchos su linaje puro, juntándose con otros extranjeros. La región del sur, Judá, fue conquistada por los babilónicos, por Babilonia. Ellos se mantuvieron como una raza pura, muchos de ellos al no casarse con personas extranjeras en Babilonia. Recordemos que ellos fueron llamados a reconstruir Jerusalén. Esta historia está en el libro de Esdras, cuando Zorobabel y otros líderes más fueron a reconstruir Jerusalén, a reconstruir las murallas y por supuesto a reconstruir el templo. Esto gracias a que Dios tocó el corazón del rey de Persia, el rey Ciro, el cual les facilitó a los israelitas, a los judíos,
el poder ir y reconstruir Jerusalén. Pero en el libro de Esdras capítulo 4 versículos del 1 al 3 empieza a marcarse la diferencia entre los judíos y los samaritanos. La palabra de Dios nos dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí ya podemos ver que se empieza a marcar una cierta enemistad. Empiezan a alejarse ambos grupos, ya que los judíos les rendían culto a Dios en Jerusalén, en el templo que había construido Salomón, mientras los samaritanos que pertenecían a Israel del norte no tenían templo, por lo cual subían al monte para poder ahí ofrecer sacrificios. Ambos creían en el mismo Dios, pero se marcaba cierta diferencia debido a la idolatría que introdujo Jeroboam, debido al lugar donde se adoraba al Dios de Israel. Y aquí vemos que podían unirse para construir el templo, pero los judíos dijeron no, porque ya los veían a ellos como extranjeros, como personas que habían ido detrás de la idolatría, como personas que se habían mezclado con extranjeros y que ya no pertenecían al Israel puro que ellos querían. De esa manera empezó a marcarse esa diferencia. Los samaritanos seguramente se sintieron marginados, rechazados, y si no podían edificar el templo con los judíos, pues ellos se iban a encargar de obstaculizar la construcción del segundo templo. De esta manera empiezan a hacer muchas gestiones para tratar de perjudicar a los judíos que estaban realizando este trabajo. Con estas gestiones de perjuicio, pues se marcó mucho más aún la diferencia entre ambos. Ya en el libro de Lucas capítulo 9, versículos del 51 en adelante, la palabra de Dios nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En esta parte de la Biblia podemos ver que los samaritanos no ofrecían sus casas, no ofrecían cobijo, no eran hospitalarios con aquellas personas que querían ir a Jerusalén. Y esto se entiende, se comprende, porque recordemos que también los judíos los rechazaron para que no construyan con ellos el segundo templo. Pues ellos, al sentirse rechazados, también rechazaban y no eran hospitalarios. Y aquí vemos que los discípulos Jacobo y Juan,
que habían entrado a una aldea de Samaria para pedir hospedaje para Jesús y los otros discípulos. Al no recibir ese hospedaje, pues se molestaron y querían que baje fuego del cielo para que mate a esas personas por su falta de hospitalidad. Pero Jesús dice unas palabras muy interesantes. No he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Aquí Jesús nos está mostrando que Él vino a dar amor, que Él vino con la intención de unir a samaritanos, a judíos, de unir nuevamente a las 12 tribus de Israel para que puedan adorar a Jehová, el Dios de Israel. Pero lastimosamente seguían enemistados ambos grupos, y vamos a seguir viendo cómo Jesús trató de unir a ambos grupos para nuevamente que todos estén juntos. En el libro de Lucas capítulo 10 versículo 29 se habla del buen samaritano, y la palabra de Dios dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y en el versículo 36 Jesús le pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí Jesús está poniendo como el héroe, como el personaje principal de esta historia de misericordia, de esta historia en la cual nos muestra que debemos amar a nuestro prójimo, pues nada más y nada menos que a un samaritano. Seguramente los judíos en ese momento se enojaron, se molestaron debido a la enemistad que había entre ambos grupos, pero Jesús ya les estaba diciendo que no era bueno que samaritanos y judíos no se lleven bien, que no se hablasen, que no se dieran hospedaje, porque ambos eran prójimo el uno del otro. Y recordemos que toda la ley se resume en amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús nos dice que amar al prójimo muchas veces es también amar a nuestros enemigos, a las personas que no te caen muy bien, pues son tus prójimos y tú tienes que amarlos y ayudarlos de igual manera. Ya en Lucas 17 tenemos otra historia en Samaria. En el versículo 11 nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Nuevamente pasaba por esa región, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Nuevamente Jesús vuelve a usar a un samaritano esta vez como una persona agradecida.
De 10, solamente una persona volvió para dar gracias a Dios, y en este caso fue Jesucristo. Fue un samaritano que vino a dar gracias a Jesucristo. Nuevamente empieza a resaltar este nombre para que los judíos se den cuenta que no debían discriminar a los samaritanos, a los israelitas de las 10 tribus que habían sido perdidas, que habían sido mezcladas. Porque recordemos que Jesús nos dijo que Él vino a salvar las almas y no a perderlas. Y ya para ir concluyendo, tenemos en el libro de Juan capítulo 4 la historia de la mujer samaritana. Recordemos que Jesús pasaba por Samaria y se paró junto a un pozo, y es ahí que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Le dijo la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Hasta ahí podemos ver cómo la mujer samaritana ratifica lo que habíamos dicho, que judíos y samaritanos no se hablaban. Incluso ella se sorprende de que Jesús, siendo un judío, esté hablando junto a ella. Y no solamente eso, sino que ella se sorprende de que Jesús le diga su vida, le diga que había tenido 5 maridos. Ahí ella ya lo empieza a ver como un profeta. Y en esa charla que tuvieron, empiezan a hablar además de la forma y el lugar de adorar. Ahí la mujer samaritana le dice que ellos adoraban en un monte, debido a que sus padres adoraron en ese monte. Y ahí tenemos un claro ejemplo, que era Moisés, el cual subía a un monte para estar en comunión con Dios. También dice que los judíos adoraban en Jerusalén, el lugar donde se debería adorar, que era el templo,
Esto también es muy cierto porque ahí adoraba David, Salomón y los reyes de Judá. Pero Jesús le responde y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, aquí Jesús le estaba diciendo que no hay un lugar exacto donde se debe adorar a Dios, porque Dios no se encuentra en un solo sitio. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y Él se encuentra en todo lugar. Si tú estás en tu escuela, tienes algún problema, pues puedes orar en ese lugar, puedes adorarle, puedes tener comunión con Él. Si estás en tu casa, de igual manera, si estás en la calle, si estás en un hospital o en otro lugar, pues puedes hacerlo libremente porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De esta manera empezaba Jesús a decirles a judíos y a samaritanos que su lucha, su enemistad había sido en vano. Ninguno de los dos tenía la razón. No era necesario buscar a Dios en el monte de Samaria, tampoco era necesario buscar a Dios en el templo de Jerusalén, pues Dios es espíritu y se le podía adorar en cualquier lugar. Ahora vamos a ver en Mateo 23 cómo Jesús le habla a Jerusalén con cierta frustración y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y esto podemos ver en todo lo que hemos estudiado, cómo Jesús quería romper esa enemistad entre judíos y samaritanos, quería volver a unir a las 12 tribus de Israel, pero siempre los judíos, sobre todo los que vivían en Jerusalén, veían a los samaritanos como enemigos y los rechazaban. Jesús trató de cambiar esa forma de ver a los samaritanos, pero hasta su muerte no lo pudo conseguir. Más adelante ya veremos que Felipe desciende a la ciudad de Samaria para predicar el Evangelio, también los demás apóstoles, y así ven que los samaritanos reciben a Jesús como el Cristo, y así empieza a cumplirse el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que este mensaje te sirva, que te ayude a reflexionar que no es bueno tener enemistad con alguna persona, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y por supuesto debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al amar a nuestro prójimo nos referimos también a nuestros enemigos o a las personas que no te caen bien, que no te hablan tal vez como en este caso, pero Dios nos manda a amar a todos, porque pronto está su venida y debemos ser gentiles, amables con todas las personas, para poder así ganar las almas y no perderlas, como le dijo Jesús a Juan y Jacob. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.